Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El diablo enamorado. Epílogo. Cuando apareció la primera edición de El Diablo Enamorado, los lectores encontraron el desenlace demasiado brusco. Los más de ellos habrían deseado que el héroe cayese en una trampa cubierta con las flores suficientes para salvarlo de los sinsabores de la caída. Finalmente les parecía que la imaginación había abandonado al autor al llegar a los 3/4 de su carrera. Entonces la vanidad, que no quiere perder nada, sugirió a éste, para vengarse del reproche de esterilidad y justificar su propio gusto, que leyese a las personas de su conocimiento toda la novela, tal y como había sido concebida en su primera luz. En ella Álvaro era engañado por su enemigo y entonces la obra, dividida en 2 partes, terminaba en la primera con esta enfadosa catástrofe, cuyas consecuencias eran desarrolladas en la segunda. De endemoniado que era, Álvaro se convertía en poseído y no era más que un instrumento en manos del diablo, que lo utilizaba para sembrar el desorden por todas partes. La urdidumbre de esta segunda parte, al dar mucho mayor impulso a la imaginación, abría una cantera más extensa a la crítica, al sarcasmo, a la licencia. Este relato suscitó opiniones diferentes. Unos pretendían que Álvaro debía ser conducido hasta la caída, inclusive, y detenerse ahí, otros que no debían escamotearse las consecuencias. Hemos tratado de conciliar las ideas de los críticos en esta nueva edición. Álvaro es engañado en ella hasta cierto punto, pero sin convertirse en víctima. Su adversario, para engañarlo, se ve obligado a mostrarse honrado y casi mojigato, lo que destruye los efectos de su propio sistema y hace que su éxito sea incompleto. Finalmente, a su víctima le sucede lo que podría sucederle a un hombre galante seducido por las más honradas apariencias. Sufriría sin duda algunas pérdidas, pero salvaría el honor, si fuesen conocidas las circunstancias de su aventura. Se adivinarán fácilmente las razones que hicieron suprimir la segunda parte de la obra. Si era susceptible de un cierto tipo de comicidad suelta, picante, aunque forzada, presentaba también ideas negras que no deben ser ofrecidas a una nación de la que puede decirse que, si la risa es un carácter distintivo del hombre como animal, es en ella donde más agradablemente se ha desarrollado. No tiene menos gracias en la ternura, pero ya se la divierta o se la interese, debemos cuidar su vello natural y ahorrarle convulsiones. La obrita que entregamos, reimpresa y aumentada, aunque poco importante, tuvo en un principio motivos razonables y su origen es lo suficientemente noble como para que no debamos hablar de él aquí, si no es con los mayores cuidados. Fue inspirada por la lectura de un pasaje de un autor infinitamente respetable, en el que se habla de las artimañas que puede emplear el demonio cuando quiere agradar y seducir. Las he reunido en la medida de lo posible, en una alegoría en la que los principios se enfrentan con las pasiones. El alma es el campo de batalla, la curiosidad provoca la acción, la alegoría es doble y los lectores lo percibirán fácilmente. No iremos más lejos en esta explicación. Recordamos que a los 25 años, recorriendo la edición completa de las obras del Tasso, cayó en nuestras manos un volumen que no contenía más que la aclaración de las alegorías de la Jerusalén libertada. Muchos nos guardamos de abrirlo. Estábamos apasionadamente enamorados de Armida, de Herminia, de Clorinda. Perdíamos quimeras demasiado agradables
si aquellas princesas quedaban reducidas a la condición de simples emblemas. Damos aquí ahora el primer desenlace, el de la primera edición de 1772, que el autor cambió por esta segunda de 1776, según nos cuenta él en el epílogo que acabo de leer. Después de la frase en una palabra de un caballero en el capítulo 15, lo que constaba en la edición original es lo siguiente. Quiso insistir. Yo me había vuelto inflexible, imputándome la desgracia de los míos. Habría expuesto mi cabeza a todos los riesgos, y por mucho que temiese los castigos, estaba dispuesto a afrontarlos, a sufrirlos, antes que seguir siendo presa de los remordimientos que desgarraban mi corazón. En esta disposición de ánimo me acercaba a los muros que me habían visto nacer y que pronto debía encontrar cubiertos por el duelo que en ellos había causado. Las mulas, aunque fuertes, no marchaban lo suficientemente deprisa como para calmar mi impaciencia. «Fustígalas, desgraciado, fustígalas», le dije al mulero. Él las fustiga y, en efecto, las mulas apresuran el paso. Ya descubría, pero desde bastante lejos, la punta de las torres del castillo. Para animar aún más a los animales que me conducen, los aguijoneo con el extremo de mi espada. Se precipitan, mordiendo el freno. Pronto no se les ve correr, vuelan. El postillón desmontado es arrojado a la cuneta. Las riendas, caídas hacia adelante, no pueden ya ser controladas por mi mano. Grito, me enfurezco. Se asustan, se apartan, huyen a mi paso. Finalmente atravieso como una exhalación el pueblo de Maravillas y soy llevado 6 leguas más allá, sin que nada obstaculice la fuerza invencible que arrastra mi carruaje. 1000 veces me habría tirado en marcha si la rapidez del movimiento me lo hubiera permitido. Cansado por los esfuerzos, por los intentos de todo tipo, vuelvo a sentarme. Miro a Biondetta. Me parece más tranquila de lo que debería estar. Ella, tan susceptible de atemorizarse por motivos mucho menores. Un rayo de luz me ilumina. Los acontecimientos me lo indican, exclamé. Estoy endemoniado. La tomo entonces por un botón de su traje de campo. Espíritu maligno, dije con fuerza. Si no estás aquí más que para apartarme de mi deber y arrastrarme al precipicio, de donde temerariamente te saqué, vuelve a él para siempre. Apenas hube pronunciado estas palabras, desapareció, y siendo de la misma naturaleza que ella, la siguieron las mulas que me habían llevado. La calesa pega una sacudida extraordinaria. Me levanta del asiento hasta el punto de verme despedido del coche. Dirijo los ojos al cielo. Una nube negra se eleva en el aire. Su extremo superior representaba una enorme cabeza de camello. El viento, que arrebata esta visión con la violencia de un huracán, pronto la disipó. Al mirar a mi alrededor, vi que las mulas se habían desvanecido y que mi calesa volcada descansaba sobre sus varales. Me encontraba solo en una pequeña llanura árida, apartada de los caminos ordinarios. Mi primer impulso fue prosternarme para dar gracias por mi liberación. Distingo un caserío. Voy hacia él y encuentro en él ayuda para hacerme llevar donde debía ir, pero sin pedir noticias, sin darme a conocer. Estaba absorto en mi dolor y torturado por remordimientos que nunca se habían hecho sentir con tanta intensidad. Llego al castillo. Apenas me atreví a levantar los ojos ni a detenerlos sobre objeto alguno. Oigo una voz. «¡Es Álvaro! ¡Es mi hijo!». Levanto la vista y reconozco a mi madre. Y aquí pues continuaría el capítulo 19 en iguales condiciones. Fin.